Se reanuda la audiencia. A continuación, por la parte querellante, Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, tiene la palabra doña Alejandra Corbalán. Está por 30 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a realizar el presente alegato en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Y antes de comenzar con mi argumentación, me gustaría mencionar dos cosas previamente en relación a lo señalado por la contraparte. Primero, en su requerimiento, y también lo esboza en parte en su alegato, la contraparte señala que este proceso está marcado por una persecución política por parte de un sector de personas que buscan una venganza y una indemnización del Estado. Solo me gustaría recalcar, tal como lo hizo mi colega anteriormente, que aquí nos encontramos ante dos homicidios calificados de un menor de edad de 14 años y de un joven de 22 años. Es por eso que estos dos crímenes son gravísimos y además se cometen en un contexto de violencia sistemática y violación a los derechos humanos. En segundo lugar, la segunda mención previa es que el requiriente basa su argumentación en el debido proceso y en el derecho a ser juzgado por un juez imparcial. Ninguna persona, o por lo menos ninguna persona comprometida con los principios propios de un Estado de Derecho, como es mi caso y como me consta también que es el caso de los colegas que son querellantes en este caso, ninguno de nosotros podría negar la importancia de estos principios, porque son fundamentales en todo Estado de Derecho. Sin embargo, la argumentación de la contraparte es muy falaz en este punto, ya que lo que está detrás de las normas impugnadas no es el debido proceso y no es el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, como lo voy a desarrollar más adelante. Es por esto que es muy difícil encontrar cuál es la finalidad de este requerimiento más allá de los fines meramente dilatorios. Dicho esto, a continuación voy a pasar a enumerar los argumentos que fundamentan mi alegato y posteriormente los voy a desarrollar más extensamente. Primero, las normas que la contraparte pretende que se dicte su inaplicabilidad no son aquellas que le entregan la competencia a los ministros en visita. Segundo, incluso si es que se tratara de las normas que le entregan la competencia a los ministros en visita, toda la fundamentación del requerente está realizada en términos abstractos y en ningún caso señala concretamente cómo estas normas afectan las garantías que señala. En su alegato, lo único que hace es referirse un par de veces a momentos concretos en el proceso en donde él opina que el ministro en visita no fue parcial, pero no señala cómo estas normas influyen en esto y cómo son aplicables. Y por último, el requiriente busca evadir la aplicación de un cuerpo normativo completo, impugnando las normas de competencia, y también señala en su requerimiento aquellas normas legales relacionadas y o conexas, lo cual se aleja bastante de la finalidad y el propósito de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Bueno, ¿cuál es la fundamentación de estos argumentos? El primero de ellos, bueno, me gustaría señalar que los preceptos legales impugnados por la contraparte son el artículo 45, número 2, letra C, y el artículo 563, todos ellos vigentes en el año 1973, como señaló la contraparte. Creo que es muy importante tener en cuenta qué es exactamente lo que dicen estos preceptos. Por lo tanto, le pido su permiso, su señoría excelentísima, para leer. Bueno, el artículo 45 dice en su encabezado: los jueces de letras de mayor cuantía conocerán, número 2, en primera instancia, letra C,
de las causas por faltas sancionadas en los artículos 494, número 19, y 495, número 21 y 22 del Código Penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39. Es decir, este artículo se refiere a la competencia en materia de faltas, y aquí claramente no estamos ante una falta, estamos ante crímenes, y crímenes gravísimos. El artículo 563, a su vez, inciso segundo, señala: si la visita hubiere sido decretada por la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones a la que se haya insinuado, requerido u ordenado que constituya en visita a alguno de sus miembros, dará cuenta también a dicha Corte Suprema del informe del visitador. Es decir, tampoco se trata de un artículo o una disposición que le entregue la competencia al ministro en visita. La verdad es que estas normas no tienen absolutamente nada que ver con el debido proceso o un juez imparcial. Sin embargo, intentando ser generosa también con la contraparte y tratando de encontrarle un sentido a su requerimiento, me puse a revisar las disposiciones de este cuerpo normativo y me di cuenta que en realidad lo que la contraparte se refería era al artículo 45, número 2, letra B, no C, y al artículo 561, no 563, inciso segundo. Solicito nuevamente el permiso para leerlo. El primero dice, bueno, el encabezado: los jueces de letras de mayor cuantía conocerán en primera instancia, letra B, de las causas criminales por crimen o simple delito, salvo de aquellas cuyo conocimiento corresponda a los jueces de letra de mayor cuantía. Y el artículo 561, inciso segundo, señala: las facultades del ministro en visita, en los casos a que se refiere el artículo anterior, serán las de un juez de primera instancia, y contra las resoluciones que dictaren los procesos a que hubiere lugar en dichos casos, podrán deducirse los recursos legales como si se dictaren por el juez visitado. Sin embargo, ni por muy generoso que pueda ser su excelentísimo tribunal, puede fallar a favor de las expectativas de la contraparte sin caer en ultrapetita. Así incluso lo ha señalado su señoría excelentísima en varias causas, entre ellas la Rol 1006 del año 2009, en su considerando séptimo, que señala, y cito, pido su permiso: el artículo 9 del decreto ley número 825 no ha sido impugnado, y esta magistratura no puede excederse de sus competencias resolviendo ultrapetita, de manera implícita o explícita, la inaplicabilidad de un precepto no sometido a su imperio, ni menos modificar una ley vigente. En este caso, el artículo 45, número 2, letra B, ni el artículo 561 no han sido sometidos a este proceso. Por lo tanto, no puede declararse su inaplicabilidad. Y bueno, en mi opinión, esto ya es suficiente para rechazar el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Sin embargo, a mayor abundamiento existen más argumentos para rechazarlo. El segundo argumento que nombré, por ejemplo, respecto a este, tal como me pregunté cuál era el sentido de impugnar las normas citadas, también me pregunté por qué no se realizó ninguna mención concreta de la aplicación de estos preceptos legales. ¿Por qué no se decía cómo estos eran aplicables y en qué medida estaban en contra de la Constitución? Y revisando fue entonces que advertí que estas normas ni siquiera son aplicables al caso en concreto, porque lo que la contraparte está solicitando es que se declaren inaplicables normas vigentes en el año 1973, que no son aplicables en este caso, siquiera. Es imperioso señalar un principio básico, que es que la ley procesal rige in actum, salvo, por supuesto, que una norma transitoria señale lo contrario. En el caso en concreto, no se aplican las normas
del Código Orgánico de Tribunales que estaban vigentes al momento de iniciar el procedimiento, debido a que había una norma transitoria, que es el artículo 7º transitorio de la Ley 19.665. Este precepto señala lo siguiente, solicito su permiso para leer. Las disposiciones de esta ley que incorporan, modifican o supriman normas del Código Orgánico de Tribunales u otros cuerpos legales relativos a la competencia en materia penal, entrarán en vigencia en la fecha que señala para la respectiva región el artículo 4º transitorio de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, número 19.640, en relación con los hechos acaecidos a partir de dicho momento. En consecuencia, las normas del Código Orgánico de Tribunales u otros cuerpos legales relativas a la competencia en materia penal continuarán aplicándose después de esa fecha, respecto de las causas cuyo conocimiento corresponda a los juzgados del crimen y los juzgados de letras con competencia en lo criminal, por referirse a los hechos acaecidos con anterioridad. Esto, su señoría excelentísima, en ningún caso implica que se van a aplicar las normas del Código Orgánico de Tribunales vigentes al momento en que acaecieron los hechos, en este caso en 1973. O sea, no es que va a ser perdurar normas que ya estaban derogadas, como erróneamente ha señalado la contraparte, que intenta que se declare la inaplicabilidad de preceptos procesales del año 1973 que ya estaban derogados. Lo que efectivamente quiere decir esta disposición es que las normas del Código Orgánico de Tribunales, que estaban vigentes al momento en que se dictó esta norma, la Ley 19.665, que son distintas a las que estaban vigentes en el año 1973, se aplicarán respecto a los hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. Es decir, la contraparte está solicitando que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de preceptos que ya están derogados, que no van a tener aplicación en el caso concreto. Esto ya hace totalmente insalvable la pretensión del requirente, ya que no procede la acción respecto a preceptos legales que no son parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y así lo ha señalado su excelentísimo tribunal en la sentencia Rol 1396 del año 2009, 472 del año 2006 y 779 del año 2007. En esta última señaló lo siguiente, solicito permiso para leer: para la procedencia de la acción de inaplicabilidad es preciso que el precepto legal impugnado se encuentre vigente, por lo que resulta contradictorio pedirla respecto de una norma que está derogada tácitamente, como es este caso, en que se está solicitando respecto a normas derogadas tácitamente. Nuevamente, intentando ser generosa con la contraparte, intentando interpretarlo como si se refiriera a las disposiciones vigentes al momento en que se dictó la Ley 19.665, tampoco tiene lógica y tampoco tiene sentido, ya que estas disposiciones señalan lo siguiente. Permiso, su señoría. El artículo 45 dice: los jueces de letras conocerán, número 2, en primera instancia, letra C, de los actos judiciales no contenciosos, cualquiera sea su cuantía, salvo lo dispuesto en el artículo 494 del Código Civil. Es decir, aquí ya ni siquiera estamos en el ámbito penal, en el ámbito de las faltas, sino que ya estamos en un ámbito de asuntos no contenciosos, que no tiene absolutamente nada que ver, por lo tanto no tendrá aplicación en este caso. Y bueno, el artículo 563, inciso segundo, dice: si la visita hubiera sido decretada por la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones a la que se haya insinuado, requerido u ordenado que constituya en visita a alguno de sus miembros, dará cuenta también a dicha Corte Suprema del informe del visitador. Por lo tanto, tampoco es una norma que entregue la competencia a los ministros en visita. Esto no tiene absolutamente nada que ver ni con el debido proceso, ni con el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, y
y carece de toda lógica esgrimir este tipo de argumentación. Por lo tanto, solicito a su excelentísimo tribunal que rechace el requerimiento y además que condene en costas a la contraparte. Muy bien. Finalmente, por las partes querellantes que se han anotado, tiene la palabra don Francisco Jara Busto, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente, y con la venia del Pleno del excelentísimo Tribunal Constitucional, vengo a alegar por doña Gloria Álvarez Montanares y doña Marieta Ivonne Cotal Álvarez, que son la madre y la hermana del menor Luis Cotal, reafirmando en primer lugar que ellos no vienen por venganza, ellos vienen por justicia. Un estudiante de 14 años asesinado la noche entre el 4 y el 5 de octubre de 1973 por personal del regimiento Húsares de Angol. Si eso no es justicia, señoría, yo no sé qué es justicia. Voy a dividir mi alegación en 4 partes. En primer lugar, voy a referirme al requerimiento y a las alegaciones. En segundo lugar, voy a referirme al caso. En tercer lugar, voy a hablar de cuál es la norma que debió haber atacado. Y en quinto lugar, y en cuarto lugar, voy a hablar sobre la supuesta inconstitucionalidad. Lo primero que llama la atención es que aquí hemos escuchado que se habla mucho del sistema procesal penal, pero no hay ninguna norma del Código de Procedimiento Penal atacada. Son 2 normas orgánicas del COT. Si lo revisamos, encontramos ya en la página 2, encontramos una petición bastante sui generis y nos dice que se hace por las normas legales atacadas, pero además por todas las normas legales conexas. Eso está en el primer párrafo al principio de la página 2. Y se cita un rol del Tribunal Constitucional para apoyar esta supuesta pretensión. Pero si uno se fija, la sentencia 276/1998 que se cita para decir que se pueden atacar 2 normas del COT y toda la norma conexa o toda la norma relacionada, uno, se refiere a un caso en que el Tribunal Constitucional no tenía competencia sobre inaplicabilidad. Recordemos, esta competencia le fue entregada a partir de la reforma del 2005. Y aquí se refiere a una ley de obras públicas, pero la revisión que se hace en un control abstracto de constitucionalidad puede tomar las normas relacionadas, al menos según una parte importante de la doctrina, pero no así el control de inaplicabilidad, que debe ser a las normas circunscritas. Y si el requerente olvidó alguna norma, si el requerente apuntó mal al blanco, bueno, el requerimiento tiene un defecto grave, incluso debió caer en sede de admisibilidad. La página 5, la página 8, las páginas 15 a 18, la página 12, la página 20 a 21 nos acusan tratos discriminatorios, nos acusan un ataque al sistema, y me gustaría leer solamente 2 párrafos distintos de los que han leído mis colegas. Señor presidente, pido permiso para leer un párrafo de la página 12, un extracto. Muchas gracias. Dice: el juez don Álvaro Mesa Latorre es el ministro en visita extraordinaria designado por la excelentísima Corte Suprema para continuar la tramitación de la señalada investigación y, por ende, quien ha dado curso al juicio conforme a las disposiciones legales del Código de Procedimiento Penal, pero sin observar ni dar cumplimiento a los derechos fundamentales que reconoce la Constitución Política. Una afirmación muy fuerte que va en el sentido del requerimiento. Y le pido permiso para leer una de la página 21. En el primer párrafo, ya mi colega don Javier Contreras recordaba que se habla de un ánimo de venganza, e incluso una fuente de indemnizaciones. Aquí en el segundo párrafo, en la parte final, dice: esta diferencia procesal ha dado pie a que algunos jueces instrumentalicen ese sistema procesal para castigarlos, puesto que están desprotegidos de sus derechos constitucionales, haciendo posible una justicia parcial que, conocidamente, instrumentaliza el proceso penal aplicando penas con básicos criterios retributivos sostenidos en la mera venganza. Es decir, aquí se ve en todo momento un ataque al ministro, en todo momento y en lo único que yo le encuentro razón es que la pena tiene al menos algún fin retributivo. O sea, matar a un menor de edad cobardemente no es motivo para una felicitación ni para una medalla. La pena tiene en algún sentido un fin retributivo. Quien niega el derecho, quien niega los valores humanos más básicos, es negado por el derecho en este sentido. Se le restringen algunos, como la libertad. Quien niega el derecho, quien niega la justicia más básica, evidentemente merece un reproche social, es una persona mayor de edad. Y al menos en Occidente, toda la filosofía, los grandes autores,
reconocen esto: somos mayores de edad, somos personas responsables de nuestros actos. No hacerte responsable de tus actos es no considerar tu dignidad. Considerar tu dignidad es decirte: lo que hiciste estuvo mal y como sociedad no podemos aceptarlo y mereces un reproche. Entonces, claro, este es un reproche desde luego observando el debido proceso, observando distintas normas, que puede ser revisado por los ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. Aquí yo eché de menos decir si cuando rechazan una diligencia se apela, como hace cualquier querellante o defensor. Todos esos detalles aquí no están y me parece que se hizo mucha falta de ellos. Se acusan unas conductas que, de ser ciertas, ¿por qué no se han ejercido los correspondientes recursos o procesales o jerárquicos o disciplinarios? Se acusa discriminación, pero sin atender a lo que significa el concepto. Una definición de igualdad que es compartida por los órganos de Naciones Unidas, siguiendo a Shelton, es una distinción, una exclusión, una restricción o una preferencia basada en criterios especialmente odiosos, como son la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, circunstancias de nacimiento, que menoscaba derechos y libertades. Aquí, por disposición del constituyente, por disposición del legislador, hay dos procesos aplicables, pero el que haya o no una discriminación no depende tanto de cuál sea el proceso. Recordemos solamente el reproche que hiciera la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Norín Catrimán y otros contra Chile. Ahí se analizan 8 procesos criminales, 7 sustanciados por un sistema, 1 por el sistema nuevo, y el reproche fue el mismo. Aquí hubo prejuicios. Y de hecho, cuestiona mucho que el nuevo sistema no contenga un régimen recursivo que respete la doble instancia del artículo 8º. En este caso, hay plena libertad para recurrir casi cualquier resolución del ministro. Las normas del Código de Procedimiento Penal, con los defectos que tienen, permiten recurrir. Entonces, hay que poner las cosas en su contexto. Y en otro fallo de la Corte Interamericana, se nos dice que el Estado tiene el deber de investigar, juzgar y sancionar efectivamente las graves violaciones de derechos humanos. Aquí dejo ad effectum videndi la resolución de cumplimiento del fallo Almonacid Arellano, que reclama por las aplicaciones de prescripción, de amnistía, porque de acuerdo a la Convención de Viena, un Estado no puede invocar ninguna disposición de derecho interno para excusarse de sus obligaciones internacionales. Voy también a las normas, ahora como tercer punto, y hago mío lo dicho por mi colega. 1. Se apunta normas vigentes del año 73, siendo que Derecho Procesal 1, de acuerdo a la Ley de Efecto Retroactivo de las Leyes, las normas procesales por regla general rigen in actum, salvo hay una disposición en contrario. Vimos, y lo reiteró mi colega, que los artículos 43 y 563 no estaban bien citados. Me gustaría recordar al excelentísimo tribunal el rol 29-28, donde se cuestionaban autos acordados de la excelentísima Corte Suprema, y ahí se tematizó bastante cuál es la fuente normativa de la competencia orgánica de los ministros en visita, que no son estas actas administrativas de la Corte Suprema, sino que es el artículo 560, inciso segundo del COT. Y le pido permiso para leer, señor presidente. El artículo 60, vigente a la época de los hechos, que se mantiene por la disposición séptima transitoria de la Ley 19.665, dice: artículo 560. El tribunal ordenará especialmente estas visitas en los siguientes casos. Número 2. Cuando se trate de la investigación y juzgamiento de crímenes o delitos que produzcan alarma pública y exijan pronta represión por su gravedad y perjudiciales consecuencias. Esta fue la norma que permitió en su momento sustraer a la justicia militar de la competencia de los crímenes de derechos humanos, y el tribunal ya ha conocido distintas causas al respecto. Entonces, no se entiende por qué la referencia a la norma procesal aplicable al año 73, no se entiende por qué además esta norma procesal aplicable al año 73 es mal citada. Y no se entiende cómo esto pasó a la admisibilidad. Y como último punto, yendo ya a las normas de fondo, inclusive si fueran las normas aplicables las que cita el requirente, ¿cómo una norma que atribuye competencia a un juez para conocer crímenes o simples delitos puede ser contraria a la Constitución? Hay un artículo 76 que entrega a la Judicatura la facultad de conocer, resolver y hacer ejecutar los juzgados las resoluciones judiciales. Hay derechos fundamentales que protegen la vida, la integridad psíquica, la intimidad, que protegen distintos bienes. Entonces, ¿cómo juzgar un homicidio de un menor de edad puede ser contrario a la Constitución? ¿Cómo una norma orgánica puede ser contraria a la Constitución? Una norma orgánica que solamente le permite al juez
poder conocer de delitos. Entonces, inclusive si estuviera bien, que no lo está, inclusive si hubiera citado la norma correcta, que no la citó, inclusive si hubiera citado la norma que es aplicable, que es el 560, que no lo citó, y igualmente las alegaciones carecen de sentido. Y aquí la doctrina es muy clara. La afectación de derechos fundamentales hay que explicarla en forma delimitada, específica, señalando claramente en la forma en que se produce. Aquí, más bien, bueno, todos somos contestes del gran reproche al ministro Mesa, no sabemos si han ejercido unos recursos, pero aquí el que una norma orgánica permita a un juez conocer crímenes o simples delitos no parece ser inconstitucional, incluso ante el más elemental sentido común. Por esto, señoría, es que a nombre de la madre de don Luis Cottal y a nombre del hermano de él, que no son personas que buscan venganzas, como yo me atrevería a decir la inmensa mayoría de las víctimas, esta parte se opone tajantemente al requerimiento. Y me gustaría solamente hacer una digresión. Me tocó hace poco conocer la prueba testimonial en el caso de las víctimas de Paine, donde más de 70 campesinos fueron ejecutados y ellos viven al lado de muchos terratenientes que contribuyeron a estos asesinatos. Y esta gente ha estado pacientemente esperando la acción de la justicia. Esta gente que los tiene por vecinos ha confiado en la institucionalidad de una manera que ni siquiera yo quizás tendría, o ni siquiera un abogado, ¿no? Entonces, yo soy un convencido que el pueblo chileno cree en la justicia, con todos los defectos que esta tenía, pero yo soy un convencido de que las víctimas que van a los tribunales de justicia para resolver cuestiones de este tipo no buscan venganza. Si buscaran venganza, no me cabe duda que habrían hecho otra cosa. Entonces, señoría, por esto pido que se rechace el requerimiento y con la expresa y ejemplar condena en costas por ser incluso normas que no son pertinentes. Doy por terminada mi alegación. Muy bien. Señor abogado. Justificación de hecho. Sí. Agradezco la generosidad de mis contradictores que me permiten equivocarme, pero no me equivoqué. Para poder examinar la norma, señoría, concurrí al Archivo Nacional y saqué la división que está aprobada mediante decreto del 31 de agosto del año 74 del Código Orgánico de Tribunales, que correspondía finalmente al año 75, que no se modificó durante alrededor de 40 años. Por consecuencia, esta es la versión oficial. Y las normas que yo cité, señoría, son las normas, ¿no es cierto?, que se han tratado de inconstitucionales, y hay un error de parte de mis contradictores al pretender, digamos, que hubo una equivocación de mi parte al recurrir en este tribunal. La dejo a efectos evidentes, ¿no es cierto?, las normas. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, ¿preguntas que hacer? No siendo así, terminada la audiencia.